Hola, ¿sabías que existe un tipo de fuente de energía renovable llamado biogás? En este video te enseñaremos acerca de él. ¿Qué es? Es un recurso bioenergético que se genera por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos y otros factores, en ausencia de oxígeno, es decir, en un ambiente anaeróbico, siendo esta una alternativa para los combustibles tradicionales usados para generar energía eléctrica y calefacción, teniendo poder calorífico de entre 18 y 23 megajulios por metro cúbico. ¿Cómo se produce el biogás? Este se produce a través de digestiones anaeróbicas de la materia orgánica y estas se dividen en 4 fases. La fase 1, hidrólisis. La fase 2, acidogénesis. La fase 3, acetogénesis. Y la fase 4, metanogénesis. Fase 1. Hidrólisis. Los materiales orgánicos atraviesan una pared celular en la que actuarán agentes hidrolíticos en forma de enzimas extracelulares que convertirán la materia polimérica en compuestos orgánicos solubles. Fase 2. Acidogénesis. Es la conversión de las moléculas solubles en compuestos que luego son aprovechados por agentes metanogénicas, como por ejemplo el fórmico e hidrógeno, y otros más leves como el propiónico y el láctico. Fase 3. Acetogénesis. Se aprovechan otros compuestos que no son metabolizados por las bacterias, entre ellos los ácidos grasos, el etanol y compuestos aromáticos, y que luego son convertidos en otros más simples como el acetato e hidrógeno. Fase 4. Metanogénesis. En esta fase, las bacterias metanogénicas actúan sobre los compuestos anteriores y complementan el proceso de digestión anaeróbica con la producción de metano. El 70% de este metano producido en el biodigestor resulta al eliminar el dióxido de carbono en la sustancia acética, gracias a 2 bacterias que están capacitadas para usar el acetato. En sus compuestos y composición química encontramos que el biogás es un gas que se genera en medios naturales. El producto resultante de esta biodegradación es una mezcla constituida por metano, CH4, que oscila entre un 40 y un 70% de proporción, así también como el dióxido de carbono, CO2, además de pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno. Metano. El metano es un hidrocarburo que, como su denominación en la nomenclatura de IUPAC, metano, met significa que tiene solo un carbono y es un alcano. Su masa molar es de 16,04 gramos sobre mol, su punto de ebullición es de menos 161,6 grados Celsius y tiene otros nombres también como tetrahidruro de carbono, hidruro de metilo o gas del pantano. Dentro de las principales características del biogás encontramos su composición, de un 55 a un 70% metano, de un 30 a un 45% dióxido de carbono y trazas de otros gases. Su contenido energético es de 6.0 a 6.5 kilovatios por hora. El límite de explosión es de 6 a 12% de biogás en el aire. Su temperatura crítica es de menos 82.5 grados centígrados. Y el olor es a huevo podrido. El olor del biogás difiltrado es imperceptible. Del proceso de biogás se benefician muchos seres vivos, pero las mayores beneficiadas son las eubacterias, y existen especies conocidas como Rectale, Limosum, entre otras, que consisten en un grupo de bacterias anaeróbicas, que al entrar en contacto con la materia orgánica producen butirato como producto de su metabolismo. Entonces, el biodigestor es el mejor medio que les ayuda a desarrollar sus colonias y a tener una rápida reproducción, proporcionándonos energía. El implemento de esta fuente de energía genera un gran impacto ambiental positivo, ya que es una forma de energía alternativa renovable. Es una de las mejores maneras de reciclar y sacar provecho de los desechos orgánicos. Al ser un biocombustible, ayuda a mitigar el cambio climático, dado a que no emite dióxido de azufre, siendo este la principal causa de las lluvias ácidas. Esta alternativa nos permite reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. Además, el tratamiento anaeróbico de los residuos orgánicos contribuye a la protección de las aguas subterráneas, reduciendo el riesgo de lixiviación de nitratos. Elimina el problema de emisión de olores molestos,
como por ejemplo el olor amoníaco producto de la acumulación de excretas y orinas sin tratar. El metano contribuye en un 20% al efecto invernadero antropogénico. Y entre las fuentes de metano de origen humano, las mayores provenientes en un 50% corresponden a la ganadería y en un 30% al cultivo de arroz. Si medimos el efecto invernadero o potencial de calentamiento global, el CO2 que se utiliza como gas de referencia en comparación con el CH4, que es un gas de efecto invernadero, en un periodo de 100 años, sería más potente que el CO2 en una escala de 21%. Biodigestor. Un biodigestor es un contenedor cerrado de forma hermética que contiene residuos orgánicos de origen vegetal o animal. Las bacterias en el contenedor realizarán un proceso de fermentación anaeróbica con los compuestos orgánicos para producir energía. Existen diversas materias primas que se pueden utilizar en la fermentación metanogénica. Estos son residuos de origen animal, estiércol, orina, guano, camas, residuos de mataderos y residuos de pescados. Residuos de origen vegetal, maleza, rastrojos de cosechas, pajas, forraje en mal estado. Residuos de origen humano, heces, basura y orina. Residuos agroindustriales, salvado de arroz, cosetas, malezas, residuos de semillas. Residuos forestales, hojas, ramas y cortezas. Y residuos de cultivos acuáticos, algas marinas, jacintos y malezas acuáticas.